Ahora tenemos un texto de un tema muy interesante. A algunos les sacan polla y otros se complacen con él, el matrimonio, el amor y el enamoramiento. Miguel Ángel Sabadell en su texto nos muestra cómo la idea del matrimonio se ha modificado a través de los tiempos y a través de las culturas, así como actualmente para nosotros no hay matrimonio sin amor y básicamente es la base de la familia. En la Edad Media no era así. En la Edad Media no había necesidad de enamorarse para casarse. El matrimonio resultaba más como una relación económica, política, ventajosa para poder aumentar el patrimonio o para obtener fuerza política en un estado. En la China también se maneja de distintas maneras. En todo caso, te invito a leer el texto detenidamente para que luego respondamos las preguntas 34 a 41. La pregunta 34 hace referencia a los dos conceptos básicos del asunto, amor y enamoramiento, y qué son para él, cómo los plantea él dentro del texto. Como la base fundamental del matrimonio y de la familia, podría ser, pero para nosotros, no en el texto en general. Las amenazas al respeto y la solidaridad debida a la familia, no, en ningún momento. Al contrario, es la base, ¿cierto? Ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia. Estamos diciendo que son dos conceptos que se han metido en el concepto nuestro del amor y del matrimonio. ¿Sentimientos irracionales que contradicen el deber ser del matrimonio? No, para nada. Entonces, si miramos que estas dos se refieren a nuestra época formal y que esta no tiene que ver porque no está contemplada en el texto, la única idea es esta, ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia. Recuerdas que en el texto nos dicen que solo hasta el siglo XVIII, con el romanticismo, empieza a hablarse del amor como fruto de la unión o como causa, mejor, de la unión de una pareja en matrimonio. Entonces, la respuesta correcta sí es la C. Es una idea reciente. Si te das cuenta, la pregunta 35 hace alusión a un concepto sintáctico, el de los conectores, y específicamente a un conector que es sin embargo. Si tú recuerdas, los conectores son palabras que nos sirven para enlazar dos ideas consecutivas. En este caso, sin embargo, corresponde al grupo de conectores de adversación, es decir, aquellos que me establecen una relación de oposición o de contradicción entre dos ideas sin llegar a negarlas completamente. Entonces, revisemos las opciones de respuesta que me da el texto. La primera, introducir un nuevo tema de reflexión. No, porque en ese caso tendría que estar es decir, o en otras palabras, ¿verdad? Negar una información suministrada previamente. Ya lo dijimos en el comienzo de la explicación. Un conector, como sin embargo, no nos niega la información previa. Agregar nuevos detalles acerca de lo dicho anteriormente. No, necesitaríamos un conector de adición como además y... Miremos la última. Contrastar la información anterior sin llegar a invalidarla. Ah, muy bien. Genera un contraste sin llegar a negar la información previa. Entonces, la información me dice que la respuesta correcta es la opción D. Contrastar la información anterior sin llegar a invalidarla. La pregunta 36 nos lleva al léxico y una pregunta específica, dote. No es una palabra utilizada actualmente y de pronto te resulta desconocida. Pero si tú te fijas, en el segundo párrafo me hablan de la dote como una forma de consolidar la riqueza, de fusionar recursos, de forjar uniones políticas. Y también me dice que en la Edad Media la dote constituía el mayor ingreso de dinero que podía recibir un hombre. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que saber que la dote tiene que ver con dinero, con un patrimonio que se entrega. Entonces, ¿podrán ser los ahorros de la futura esposa? No, esos fueron los que les tocó entregar. El dinero de los familiares, tampoco, ese sigue siendo de ellos. Un aporte patrimonial a esa nueva fusión, a esa nueva unión que se genera, es posible. Y la ceremonia matrimonial, no.
para que se haga tiene que entregar dote. Entonces la respuesta correcta es la C, ese aporte económico que entregaba la mujer para tener la posibilidad de casarse en la Edad Media. ¿Le prestaste atención a ese tercer párrafo del texto? Porque esta pregunta 37 se dirige específicamente a él. Recuerda que es ese que nos dice que el matrimonio no se basará en el amor, no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio, es decir, amor y matrimonio nuevamente. Y nos dan dos ejemplos, nos dicen de la China y luego nos hablan del siglo XX, aproximadamente hacia 1920. Veamos lo que nos dice. Ese tercer párrafo me presenta un paralelo. ¿No es cierto que no hay un paralelo entre las concepciones del amor entre la China tradicional y el occidente? Solamente me hablan de la cultura china y luego nos remontan en el tiempo hacia 1920. Luego esta palabra paralelo me da falsedad en esta respuesta porque no es propio de ese párrafo. La segunda, demuestra que en China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al respeto y la solidaridad de la familia. Sí, el párrafo me dice eso, pero solamente en una parte. Luego entonces, esto es parcial y no me estaría resumiendo exactamente lo que el texto me dice. La C me dice, sintetiza las razones por las cuales en algunas culturas el enamoramiento y el matrimonio se consideran incompatibles. Bueno, podría ser. Sintetiza las razones por las cuales en algunas culturas, la China y la de 1920, podría ser. Y la D, provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio de los tiempos y las culturas. Oiga, miremos entre la C y la D. ¿Me da razones o me da un ejemplo? Si nosotros miramos atentamente el texto, nos vamos a dar cuenta que las dos frases iniciales son las oraciones principales del texto y lo que sigue es el desarrollo que sustenta las dos oraciones principales y lo que viene es la relación entre China y 1920 como ejemplo de que la asociación entre el matrimonio y el amor no se ha dado en todos los tiempos y en todas las culturas. Luego la respuesta correcta es la D. La pregunta 38 parte de una afirmación que es la base del texto que hemos estado trabajando. El amor maduro y sincero no siempre ha sido considerado como la base de la familia. Y en la pregunta me exigen buscar de los 4 distractores que tengo acá, cuál es el que apoya esta idea. Veamos la primera. A dice, en los años 50 se produjo una marcada distinción entre los roles masculino y femenino en la familia. Puede ser verdad, pero se relaciona con la idea que estamos tomando en consideración. La B, la idea del amor como la razón que ha de llevar al matrimonio surgió con el movimiento romántico en el siglo XVIII. También es cierto, y esto me lo dice el texto, ya lo habíamos comentado antes. La C, ambos miembros de la pareja deben poner mucho empeño para que el matrimonio se sostenga. Bueno, eso me lo dice mi mamá, pero de pronto el texto nos lo está planteando. Y la D, el matrimonio se consolidó en el siglo XIX como la principal forma de institucionalización del amor conyugal. Esto de como la principal forma me le va a quitar veracidad a esta afirmación. Entonces, si la A no tiene que ver, la C no tiene que ver y la D es parcialmente inválida, la respuesta correcta es la B. La idea del amor como la razón que ha de llevar al matrimonio surgió con el movimiento romántico en el siglo XVIII, lo cual ¿qué nos quiere decir? Que antes no se consideraba así y está en perfecta consonancia con la afirmación motivo de la pregunta. La pregunta 39 tiene que ver con aquello que hemos hablado de que en las diferentes épocas la familia se concebía de distintas maneras. Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones nos están mostrando a la familia como una institución política y económica? Veamos las observaciones. En la Edad Media la mujer aportaba una dote en el momento de casarse. ¿Recuerdan lo que es una dote?
Un aporte financiero, un aporte económico al nuevo matrimonio. Bueno, tiene algo que ver. La B dice, entre los fulbes africanos es común que las mujeres nieguen amar a sus maridos. ¿Tendrá esto que ver con política y economía? ¿O con la dimensión afectiva del ser humano? Veamos la C. En los siglos XVIII y XIX cambió la idea sobre cuál es la base que sostiene a la familia. Sí, eso fue cierto, pero ¿es económico y político o es más sociocultural y filosófico? Veamos la D. En la sociedad china solo hasta la década de 1920 se acuñó un término para designar el cariño entre los esposos. También eso es cierto y también es válido, pero también es sociocultural. Luego entonces la única que me está hablando dentro de una dimensión económica de la constitución de la familia es la A. Luego entonces la respuesta correcta para la pregunta 39 es A. En la Edad Media la mujer aportaba una dote en el momento de casarse. El último párrafo del texto se refiere a la tribu africana de los fulbes y su concepción del amor y del matrimonio. La pregunta 40 hace referencia a ellos mismos y nos pide que de las 4 opciones de respuesta encontremos aquella que se deriva de lo que él ha dicho en ese último párrafo. ¿Recuerdan lo que dice? Allá nos dicen que algunas mujeres africanas piensan que no es conveniente enamorarse de sus esposos y que el amor no es el centro de ese matrimonio, pero que otras en cambio sí lo aprueban. Esa relación amorosa entre ellos los dos, siempre y cuando se haya cumplido con el objetivo primordial de ese matrimonio. Entonces, la A me dice que en esa comunidad no sucede que haya amor entre los esposos. Es una afirmación demasiado tajante, porque unas piensan que sí y otras piensan que no. Luego la A no se deriva de la afirmación que me está planteando el párrafo final. Que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio. Eso podría ser cierto. Yo me puedo casar sin amor y el amor puede sobrevenir después de haber cumplido el objetivo primordial de la unión de la pareja. La C, que las mujeres de esa comunidad sienten temor a enamorarse de sus esposos. Algunas, recuerden, otras no. Que las mujeres de esa comunidad no ven su amor correspondido por sus esposos. Algunas, otras consiguen consolidar ese amor después de haber concebido el objetivo primordial. Luego la única que me da una respuesta posible es la respuesta B, que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio. La pregunta 41 nos pide una conclusión del texto, luego es una respuesta global que haga alusión a todo el contenido del texto. Vamos a buscar cuál podría ser esa conclusión. En A me dice que es una institución que tiene únicamente propósitos económicos y políticos. Eso puede ser cierto, pero nos remonta a la Edad Media solamente. Entonces nos hace alusión a solo una parte del texto, que es la base de la familia en culturas tan diversas y complejas como las nuestras. Eso es cierto para el siglo XX. Y el resto de historia del texto. La C, que es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social. Vale, esa es posible que sea la respuesta correcta. Veamos la D, que es un pacto entre dos individuos que debe basarse en el amor y la confianza. Pues es un concepto más nuestro, más del siglo XX, ¿verdad? Y el resto de historia se deja pasar desapercibida. Luego entonces, la conclusión más completa, más general y que aplica a todo el concepto del matrimonio a través del texto está contenida en la respuesta C, que es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social.